Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, las sombras se alargaban sobre la tierra de Canaán. Jacob, aún con el peso de su dolor por la pérdida de su amado hijo José, miraba el rostro de su hijo Benjamín con ternura y expectativa. Sabía que Benjamín era el último hilo que lo unía con la memoria de su primogénito, y en su corazón ardía el deseo de que el destino de este niño no repitiera las tragedias del pasado. Todo lo que tengo en este mundo, lo veo en ti, murmuró Jacob mientras acariciaba la cabeza de Benjamín. De repente, la atmósfera se tornó densa. Ella, la presencia de Dios en ese lugar, parecía hacer eco del sufrimiento y la esperanza de un padre. En esos momentos de contemplación, una voz resonó en lo profundo de su ser. Benjamín no será solo portador de tu legado, sino el instrumento a través del cual se manifestará mi gloria. Se detuvo, sobresaltado por la promesa que acariciaba su alma. Mientras tanto, los hermanos de Benjamín, a quienes Jacob había perdonado y acogido en su hogar tras su regreso de Egipto, comenzaron a murmurar entre ellos. No podemos seguir en la sombra de nuestros fracasos. ¿Cómo hemos de vivir con el peso de nuestro pasado? Se preguntaba Rubén, el primogénito, quien siempre había llevado el peso de la culpa. Judá, con mirada firme, respondió, el arrepentimiento siempre da paso a la redención. Nuestras vidas no han sido en vano, hay un propósito aún por descubrir. Los corazones alentados por la certeza de una promesa divina empezaron a vislumbrar esperanza entre sus sombras. Esa noche, mientras Jacob se preparaba para orar, una visión lo sobrecogió. Vio una escalera que descendía del cielo, angélica en su esplendor, y ángeles subían y bajaban por ella. Una voz retumbante dio vida a sus temores y esperanzas: yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual estás acostado, a ti te la daré y a tu descendencia después de ti. Benjamín, aunque todavía era un niño, sintió un escalofrío recorrer su ser. La promesa que su padre había recibido se hacía eco en su corazón, dejando en él una sensación inquebrantable de propósito. Seré yo el que lleve esta carga hacia el futuro, pensó. Al amanecer, Jacob se levantó con el fervor de un hombre renovado. Benjamín, hijo mío, debemos prepararnos. Algo grande se avecina, declaró con voz firme. Su corazón palpitaba por lo que estaba por venir, un destino lleno de fuerza y transformación. Los hermanos se reunieron a su alrededor, cada uno con sus propios miedos y esperanzas. ¿Cómo podamos ser parte de este plan?, preguntó Simeón, la vulnerabilidad en su voz. Recuerden, los planes de Dios son más altos que nuestros caminos, respondió Jacob, recordando las palabras que trazaban el camino de su familia. Los destinos entrelazados de nosotros no son solo para nosotros, sino para todas las naciones. Mientras los días pasaban, se sentía un palpable aire de expectativa. Las enseñanzas de sus padres harían eco en el futuro, y la historia de su tribu se entrelazaría con los planes soberanos de Dios. Pero había más. Algo fuera de lo común estaba a punto de ocurrir. En la lejanía, el susurro de nuevas naciones, el clamor de talleros y la promesa de una gran liberación aguardaban. Así, el cielo y la tierra se preparaban para la revelación que cambiaría la historia de su familia y del mundo. Al mirar a su hijo Benjamín, Jacob no podía evitar preguntarse, ¿cuál será el papel que desempeñará en este divino propósito? Y en su corazón, la pregunta resonaba: ¿acaso el sacrificio y la redención de nuestras familias vendrán a través de este niño, el pequeño que ha de llevar la carga de un futuro esperanzador? La promesa estaba al alcance de la mano, pero el tiempo había comenzado a contar. Mientras la mañana seguía su curso, el cielo se extendía en un azul brillante, y el aire fresco traía consigo el murmullo de la vida despertando. Jacob reunió a sus hijos en el campo, bajo la sombra de un gran terebinto, convencido de que la revelación de Dios estaba más cerca de lo que pensaban. La angustia de su corazón se había transformado en una fe renovada, un ardor que le impulsaba a compartir la palabra divina que le había sido concedida. «Hijos míos», llamó Jacob, su voz resonando con autoridad. «Hoy hemos de buscar al Señor en ferviente oración, pues Él nos ha prometido un futuro glorioso.
No podemos permitir que nuestro pasado determine nuestro destino. Al escuchar las palabras de su padre, cada hermano sintió una mezcla de inquietud y esperanza. El pasado, aunque doloroso, les había llevado a este momento, a este encuentro fortuito con el propósito divino. Benjamín, atrayendo miradas admiradas, se acercó a su padre, aún sin comprender la magnitud de lo que estaba por suceder. ¿Por qué me miran así?, preguntó con la simplicidad de su juventud. Jacob, notando la inocencia en sus ojos, sonrió con ternura. Porque, hijo mío, tienes un papel que desempeñar en la historia de nuestra familia y del pueblo de Dios. Mientras oraban, una nube oscura comenzó a cubrir el cielo, como si el mismo universo estuviera conteniendo el aliento. De repente, un temblor recorrió la tierra. Los hermanos se miraron entre sí con inquietud, y el corazón de Jacob se apretó. «No teman. Escuchen», exclamó, sintiendo que había algo más profundo en esa agitación, y ahí, en el silencio que siguió, la voz de Dios resonó nuevamente, clara y potente: «He aquí, yo estoy contigo y te cuidaré por donde quiera que fueres. Y te traeré de nuevo a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Génesis 28:15. Todos los presentes sintieron la fuerza de esa afirmación, como una ola de esperanza que invadió sus corazones. Jacob se arrodilló, reconociendo la magnitud del pacto. Judá, el hermano entrecerrando los ojos en una mezcla de asombro y temor, preguntó: «¿Y qué de nosotros, padre? ¿Cuál es nuestra parte en este acontecimiento?» «Vuestra redención comenzó», respondió Jacob, «y está unida a la vida de Benjamín. Él es el legado de la promesa que hemos recibido. Así como el día nace de la noche, así también la gloria de Dios nacerá de nuestra tribu». Los ojos de Simeón se llenaron de lágrimas. ¿Podrá realmente salir algo bueno de nuestra familia, después de todo lo que hemos hecho? «Bendito sea el Señor», exclamó Rubén. «Si hemos sido perdonados, es por su gracia. Debemos ser parte del plan divino, cada uno de nosotros, no importando nuestra historia». Con un renovado sentido de unidad, los hermanos comenzaron a expresar su deseo de servir. La atmósfera se sintió pesada por la expectativa de lo que vendría, y el pequeño Benjamín, sintiendo la carga del llamado, se erguió entre ellos. Con una voz firme, que sorprendió incluso a sí mismo, exclamó: «Si Dios tiene un plan para mí, entonces quiero cumplirlo, sea en dolor o en alegría». Mientras la jornada continuaba, un nuevo destino dibujaba su camino. Jacob miró a su hijo Benjamín, preguntándose en su interior: ¿cómo se formará el futuro en torno a este niño, el elegido de Dios? Poco sabía que el destino de su familia no solo traería avivamiento espiritual, sino que también cambiaría el rumbo de naciones enteras, pero el cielo aún ocultaba misterios inconmensurables. Lejos, en la tierra de Egipto, el eco de una crisis se hacía escuchar, un hambre que se avecinaba y que llamaría a su familia a la ciudad del faraón. Las sombras del destino se alargaban aún más, preparando el escenario para un encuentro que sellaría el futuro divino de Israel. ¿Sería Benjamín el demasiado anhelado transformador de su linaje, la semilla que florecería en medio de la sequía de su pueblo? Las respuestas estaban en el aire, esperando el momento justo para ser reveladas. Mientras el sol se elevaba en su cenit, la vida en el hogar de Jacob se entrelazaba con un manto de incertidumbre. Estaba claro que la revelación anterior había encendido un fuego en sus corazones, pero las sombrías noticias que llegaban sobre Egipto hacían que sus pensamientos danzaran entre la esperanza y el temor. «Veo las nubes de la tormenta acercándose», murmuró Elí, uno de los pastores asignados a cuidar los rebaños. «Los campos están secos y hay un hambre que amenaza con envolver la tierra». La inquietante noticia viajó por el campamento como un eco perturbador. Jacob se encontró pensativo, confiriendo el mensaje no solo como un aviso de mortalidad, sino como una súplica divina que lo llamaba a actuar. «Debemos ir a Egipto», sentenció Jacob quebrando el silencio, su voz resonando con una autoridad renovada. Sus hijos, sorprendidos por la decisión, se miraron unos a otros con inquietud. «Solo si el Señor está con nosotros», añadió Jacob, «podremos entrar en la tierra del faraón». Judá,
con su característica valentía, se adelantó. Padre, yo hablaré con él. Nos recibirá, y si es la voluntad de Dios, encontraremos qué hacer. La determinación en su voz trajo de nuevo un aire de unidad entre los hermanos. Al caer la tarde, la familia se reunió en torno a una fogata, el fuego chispeando mientras las sombras danzaban a su alrededor. Jacob levantó su voz hacia el cielo. Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, escucha nuestra súplica. Si has hablado, te pedimos guía y provisión. Que nuestro viaje no sea en vano, que la bendición que nos prometiste sea nuestra guía. Benjamín, sintiendo el peso del propósito en su corazón como nunca antes, levantó su mirada hacia su padre. ¿Veré la ciudad de Egipto, padre? ¿Podremos realmente encontrar la provisión que necesitamos? Su voz era una mezcla de incertidumbre y esperanza, y su pregunta tocó el corazón de Jacob. Lo que está escrito se cumplirá, respondió Jacob. Nuestro camino estará lleno de desafíos, pero no nos dejará huérfanos ni desamparados. La promesa es nuestra, hijo. Al partir al día siguiente, la familia de Jacob se vistió de lo mejor que tenían. Los ojos de cada uno brillaban con una mezcla de nerviosismo y esperanza. En el fondo de sus corazones, crecía la expectativa de que este viaje no solo era hacia Egipto, sino hacia el cumplimiento del plan divino. Mientras se adentraban en el desierto, una brisa cálida envolvía el camino. De pronto, como un susurro que acaricia el alma, la voz de Dios resonó de nuevo, clara entre los ecos del silencio. Escucha, Jacob. No temas entrar en Egipto, porque yo haré de ti una gran nación allí. Y en Benjamín, la promesa renacerá. Jacob, sintiendo el eco del mensaje divino, miró a sus hijos. Hijos, Dios ha hablado. No solo la vida de nuestra familia depende de este viaje, sino el futuro de la nación que se levantará de nosotros. Su plan es más grande de lo que podemos comprender. Así, con corazones renovados y llenos de esperanza, la familia de Jacob seguía su camino hacia el encuentro con el faraón, conscientes de que un cambio monumental estaba en marcha. Pero el destino ya estaba en movimiento en más de un frente. Mientras su familia se acercaba a Egipto, el joven José, una figura clave en esta narrativa aún no revelada, se encontraba en medio de un conflicto interno, enfrentándose a la venganza y el perdón, preparando el terreno para el encuentro que cambiaría la historia de su linaje. ¿Podría el futuro de Israel depender del perdón que José estaba recién aprendiendo a dar? El tiempo, como siempre, revelaría la profundidad del plan divino. Cuando la familia de Jacob se aproximó a las puertas de Egipto, el sudor de la travesía caía como perlas ante el calor abrasador del mediodía. Sus corazones, un mar de emociones, latían al unísono entre la esperanza y la inquietud, mientras la imagen del faraón se dibujaba en sus mentes. Ante el horizonte, se destacaban las ciudades de Egipto, pero en el interior de Jacob había una batalla mayor, una lucha entre su fe y su temor. «¿Y si no somos bienvenidos?», murmuró Rubén, el primogénito, su mirada oscura reflejando la tensión del momento. «¿Qué dirá el faraón cuando vea a un grupo de pastores hebreos?». Jacob levantó la mirada hacia su hijo, y el fuego de su fe brilló en su semblante. «Recuerda lo que el Señor nos ha prometido. No somos meros viajeros, sino portadores de una bendición. El mismo Dios que nos envía nos protegerá». Las palabras de Jacob resonaron, firmes y seguras como la roca misma. Sin embargo, a medida que se acercaban a la gran ciudad, la multitud de egipcios y su cultura enraizada comenzaron a abrumar a los hijos de Jacob. Lo que habían imaginado como un lugar de provisión revelaba ahora desafíos que amenazaban su esencia y su identidad. Temores profundos afloraron en sus corazones, porque sabían que entrar en Egipto era entrar en un mundo ajeno. Al llegar a la entrada, Judá, tomando la delantera, se dirigió a un guardia que vigilaba con ojos perspicaces. «Venimos de la tierra de Canaán, en busca de alimento. La hambruna ha golpeado nuestra tierra, y hemos oído que en Egipto hay abundancia». La respuesta del guardia fue fría y distante. «¿Qué prueba tenéis de que no sois espías? ¿Por qué debería el faraón escucharles?
Los hermanos se miraron entre sí, una sombra de desesperación cruzando sus rostros. Fue entonces que Benjamín, el más joven y el predilecto de Jacob, dio un paso al frente, sintiendo un ardor inexplicable. Si es necesario, yo seré la señal. Llevamos ofrendas, fruto de nuestra tierra, para mostrar nuestra buena fe. Y aunque la incertidumbre nos abrume, creemos que Dios nos guiará. Las palabras de Benjamín, cargadas de valentía, hicieron eco en el corazón de Jacob. El hijo que había sentido el peso del destino estaba comenzando a entender la línea que unía su historia con la promesa divina. El guardia, impresionado por el valor del joven, finalmente les permitió pasar, llevándolos ante la presencia del faraón. Allí, en la casa del rey, José, quien ahora se había elevado a gran posición, esperaba con una mirada de mezcla de anhelo y resoluteza. ¿Quiénes son estos hombres?, preguntó el faraón, su voz resonando con poder. Hebreos que buscan alimento, respondió José, la angustia y la expectativa tensando el aire. En su corazón, sabía lo que esto significaba. Sería la primera vez que vería a sus hermanos desde su dolorosa venta. Y también a Benjamín, su amado hermano, aquel que había compartido sus sueños en la infancia y cuya vida era un reflejo de la esperanza renacida. Mientras el encuentro se preparaba, José sintió la presión del pasado. La venganza podría asomarse, pero el perdón de Dios latía en su corazón como una llama purificadora. Las lágrimas escurrían por su rostro en secreto mientras sus pensamientos danzaban entre la traición y la gracia. Así, el momento se chaqueó entre la vida y la muerte, entre la condenación y la redención. La familia estaba reunida, pero también había un gran desafío en sus corazones. José se preguntaba, ¿puedo perdonar? ¿Está mi alma lista para liberar el peso del pasado? La respuesta del Señor aún no era clara, pero en la mente de cada miembro de la familia, una revelación estaba en camino. ¿Acaso el sacrificio de Benjamín sería el comienzo de algo transformador que uniría sus destinos para siempre? Las antiguas promesas de Dios estaban gestándose en un lugar secreto, esperando ser reveladas. Así, mientras la familia de Jacob caía de rodillas ante el rey, el rumbo de Israel dependía no solo del encuentro físico, sino también del perdón que surge entre las sombras más oscuras. Una lección que resonaría con eco a lo largo de generaciones. ¿Qué revelación haría el Señor a través de esta reunión divina? El futuro de la descendencia de Jacob estaba a punto de ser descifrado, y el eco de su historia apenas comenzaba a turbar la superficie del tiempo. Mientras el silencio se asentaba en el palacio de Egipto, el corazón de José palpitaba con fuerza. Ante él, aquellos hombres que antaño habían sido sus hermanos, ahora cargaban la sombra de un pasado doloroso. Era un instante suspendido en el tiempo, en el que cada mirada y cada latido parecían pesar una eternidad. Los ojos de Benjamín, tan similares a los suyos, buscaban refugio en la cercanía de su hermano. José se aproximó, recordando el niño que había compartido sus días de inocencia. Pero el hombre frente a él era vasto y al mismo tiempo vulnerable. Un eco del significado que aquellos momentos portarían en el diseño de Dios. José, sintiendo que la angustia de su historia se entrelazaba con el presente, mantuvo su voz serena, aunque su alma se debatía. ¿Por qué habéis venido? La pregunta resonaba, desnudando sus corazones ante el rey. Judá, comprendiendo el peso del momento, se adelantó y habló con fervor. Señor, somos humildes hombres que buscan sobrevivir en esta tierra de hambre. Nuestra familia en Canaán se encuentra en peligro, y hemos venido a buscar ayuda y sustento. Las palabras resonaban en el aire, pero la mirada de José le decía a su corazón que había más en juego. En ese instante, no solo se trataba de la comida, sino de la reconciliación entre un pueblo y su historia cargada de traiciones. Era el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, y una pieza esencial en el rompecabezas divino. Mientras la conversación fluía, algo interiormente empezó a moverse en José. Era una mezcla de rencor y amor, de heridas abiertas y la visión de un futuro redentor. El tiempo de la venganza había pasado, el tiempo del perdón había llegado.
Antes de que pudiera callar su corazón, se retiró abruptamente, necesitando un momento para orar y buscar la dirección divina. El aire era denso, y en los alrededores del palacio egipcio, el sol comenzaba a perder fuerza. En su habitación, lejos de miradas curiosas, José clamó a Dios en medio de sus lágrimas. ¿Cómo puedo perdonar, Señor? Ellos han herido mi alma, y sin embargo, tu palabra nos llama a amar incluso a nuestros enemigos. En la soledad, el eco de la voz de Dios llegó como un susurro. José, ya que todos mis caminos son perfectos, debes ver más allá de la traición. El perdón trae liberación. Serás un instrumento en mis manos para salvar no solo a tu familia, sino a una nación entera. Con el alma renovada por el propósito divino, José decidió retornar. Se presentó nuevamente ante sus hermanos, mirando a Benjamín con los ojos del amor cargado de esperanza. En verdad, soy José, vuestro hermano, pronunció, su voz un torrente de emociones. En el aire se detuvo, cada palabra era un paso hacia el destino prometido. No temáis, porque lo que vosotros pensasteis para mal, Dios lo ha tornado en bien, para preservar vidas. El asombro y la incredulidad se instalaron en el rostro de sus hermanos. La revelación de la soberanía de Dios estaba a punto de brillar en su corazón como que el resplandor de una estrella en la noche más oscura. Así, mientras cada hombre procesaba el irreversible encuentro, una promesa divina aún pugnaba por salir a la luz. El hambre de sus cuerpos era la angustia del alma, y en el horizonte, la historia de Israel comenzaba a ser reescrita. Los corazones de los hombres y de la nación crispaban, esperando la llegada del revelador milagro que José representaba. ¿Acaso el perdón de sus labios no sería el principio de la restauración de su linaje y el cumplimiento de una antigua promesa? Un relámpago de esperanza danzaba en el aire, mostrando que el plan soberano de Dios iba mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. Ponderando el futuro, la sombra de un nuevo pacto celestial comenzaba a delinearse en el firmamento de la historia. La tensión en el ambiente era palpable mientras las palabras de José se filtraban en el corazón de sus hermanos. Un silencio atónito llenaba el aire, como si la misma tierra contuviera su aliento ante la revelación del hijo que habían dado por muerto. Sus pensamientos, al igual que sus rostros, se distorsionaban entre incredulidad y asombro. José, nuestro hermano, murmuró Rubén, mientras su voz temblaba con eco de arrepentimiento. ¿Es realmente tú? ¿Podríamos haber sido tan ciegos? Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, poniendo de manifiesto el peso del remordimiento que los había seguido como sombra. Sí, soy yo, respondió José entre sollozos, sus manos extendidas como puente hacia sus hermanos. La gracia de Dios me ha permitido preservar vida. Mi sufrimiento no fue en vano, sino que todo fue parte del plan divino para salvar a multitudes. Las palabras de José resonaban como el sonido de un cuerno que convoca a las naciones, un llamado a la unidad y redención. Mientras los hermanos se abrazaban, el corazón de Benjamín comenzó a palpitante al recordar la historia que había llevado a su familia a la ruptura. Su alma sensible, marcada por la angustia de su madre Raquel y la presión de ser el hermano menor, buscaba hacer sentido de todo aquello. Benjamín se acercó a José, doblándose ante sus pies. Perdóname, hermano, imploró suavemente. No sabía lo que hacía. Levántate, querido hermano, dijo José, inclinándose para abrazarlo con fuerza. Lo que él pensó como un fin fue en realidad un principio. Lo que el enemigo buscaba destruir, Dios lo ha transformado para nuestro bien. Era un eco de Génesis 50 horas y 20 minutos, donde se revelaría el corazón de Dios a través del dolor. La familia de Jacob, una vez desgarrada, comenzaba a vivirse de nuevo en el abrazo de la reconciliación. El llanto del pasado se entrelazaba con risas de esperanza, mientras los hermanos del patriarca se unían en círculos de alegría y perdón. José estaba decidido a que este encuentro no fuera solo un momento pasajero, sino el inicio de una historia de restauración. Vengan y cuenten a mi padre que estoy vivo. Hagan saber a todos que el tiempo del hambre nos ha enfrentado, pero también nos ha unido en el plan de nuestro Dios. Gocémonos, pero primero arreglemos el presente.
Al pronunciar esas palabras, una nueva luz iluminó la habitación, la promesa de restaurar no solo a su padre, sino a toda la casa de Israel. Los sacerdotes en Egipto se percataron del alboroto y el deleite que reinaba en el palacio. ¿Qué es lo que se celebra?, preguntó uno, mirando expectante. ¿Acaso no hay hambre en la tierra? Ante ellos, la demostración del poder y la fidelidad de Dios comenzaba a elevarse como un incienso agradable. José reunió a su familia en torno a él y con su voz firme expuso: debemos prepararnos. El hambre es severa, y con la llegada de mi padre necesitamos traer a nuestra descendencia a este lugar, donde la prosperidad aguarda. Seremos una nación en este país, el significado de nuestra vida se revelará en nuestro andar en la fe. Aquellas palabras estaban imbuidas de la esencia de la promesa hecha a sus antepasados. La descendencia de Jacob no solo sobreviviría, sino que multiplicada, se convertiría en una tribu sagrada. Los ecos de la historia se amplificaban, mientras la luz del propósito divino comenzaba a abrir los ojos de cada uno de ellos. El futuro parecía estar claro. Sin embargo, en las sombras de la providencia divina, algo más aguardaba. José, dijo Judá, interrumpiendo sus pensamientos, ¿qué deberíamos hacer ante el faraón? ¿Cuál es nuestra verdadera misión aquí? En ese instante, la pregunta no era solo sobre logística, sino también sobre el propósito espiritual que pesaba en la balanza. Es tiempo de revelaciones, Judá. Permitamos que la sabiduría divina se manifieste en nuestro andar. El Señor tiene un plan más grande, y nosotros debemos estar preparados para alinearnos a Él. La oscuridad en la que habían estado sumidos comenzaba a ser retirada, y una luz que jamás habían imaginado empezaba a vislumbrarse. En ese momento, el cielo se abría como una puerta de esperanza, y en su corazón con fervor José supo que el cumplimiento de la profecía estaba mucho más cerca de lo que habían imaginado. La promesa de Abraham, de que sus descendientes serían como las estrellas en el cielo, estaba a punto de tomar vida en Canaán. ¿Cuál sería el próximo paso en el divino propósito que les aguardaba y cómo cambiaría el destino de Israel para siempre? El eco del futuro aún retumbaba en la habitación, un misterio que los llevaba a la Uri del pacto eterno de Dios. Mientras el eco de la reconciliación resonaba en la sala, los abrazos de José y sus hermanos se transformaron en una mezcla de esperanzas renovadas y temores latentes. La angustia que había estado presente durante años comenzaba a disiparse, pero la propuesta de José aún pesaba en la mente de cada uno de ellos. ¿Estaba realmente permitido regresar a su padre y a su tierra con las manos vacías, sin que su presencia y la de su madre, que clamarían justicia y restauración, fueran reclamadas? Debemos apresurarnos, dijo José, rompiendo el silencio. La sequía se intensificará, y el tiempo no espera. Debemos ver al faraón, y así concretar nuestra estadía aquí en Egipto. Los ojos de sus hermanos se llenaron de determinación. Así será, afirmó Rubén, con la voz endulzada por nuevas esperanzas, pero, ¿qué diremos cuando estemos ante él? La incertidumbre se coló nuevamente en sus corazones, como un velo que pesaba en sus almas. José sonrió comprensivamente y supo que era hora de desvelar más de la sabiduría que Dios le había conferido. Díganle que sus siervos han llegado de la tierra de Canaán, y que el hambre ha asolado a nuestra familia. Pero también díganle que el hermano que fue perdido ahora vive, que la providencia de Dios nos ha dirigido a este lugar. Al escuchar estas palabras, los corazones de cada uno comenzaron a palpitantes con los latidos de su herencia. Era el momento de transformarse de pastores a príncipes en Egipto, de ser los hijos de Jacob a construir su identidad en el plan divino. Sin embargo, aún había un hilo de temor que atravesaba la narrativa de su futuro. Las sombras de los errores del pasado acechaban y se preguntaban, ¿sería suficiente el perdón de Dios por lo que habían hecho? De repente, una voz resonó en el fondo de la habitación. José. Era Benjamín, quien había estado sumido en sus pensamientos, aún procesando el gran hallazgo de su hermano. Se acercó unos pasos más, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y angustia. ¿Y si el faraón no nos acepta? ¿Qué pasará con nosotros? En ese momento, una profunda paz llenó el corazón de José y,
recordando las promesas que Dios le había revelado en los momentos de más oscuridad, respondió con gravedad. El Señor no nos traerá aquí solo para dejarnos caer. Recuerda lo que me dijo en los sueños, hermano, nosotros no somos meros pasajeros. Nuestra familia es la raíz de una nación. La gloria de Dios se manifestará entre nosotros. Las palabras de José eran como un manantial de esperanza, pero la sombra aún persistía. La familia de Jacob, si bien comenzaba a encontrar sus raíces nuevamente, no podía escapar de la realidad de que Egipto era, pero un refugio temporal, y que el propósito original debía ser cumplido en Canaán. Sin embargo, ¿cuál sería el destino de ellos allí? Así, emprendieron el camino hacia el palacio, llevados por el eco de los sueños y las evidencias de su propia historia. Uno tras otro, sus pensamientos danzaban entre el temor y la fe, conceptos que parecían contradictorios pero que a menudo coexistían en el camino del Señor. Cuando finalmente se presentaron ante el faraón, la presente incertidumbre se tornó palpable al observar los ojos del rey. ¿Se asombraría este gobernante al escuchar de la llegada de una familia destinada a ocupar un lugar significativo en la historia de Egipto, o serían vistos simplemente como habitantes de una tierra en el arrastre de un hambre devastadora? La postura de José fue decidida. Él había sido guiado por la mano de Dios hasta la máxima autoridad, quizás como un portal hacia el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, en su corazón latía otro misterio, el propósito de Dios para la vida de Benjamín. Había algo singular en él, un potencial que estaba por florecer. Mientras el faraón escuchaba atentamente, José se preguntaba si tal vez la respuesta a su temor y su fe se encontraría en el futuro de su hermano menor. El destino de Israel pendía de un hilo, y aquel hilo era el fiel compromiso del Dios, que siempre había sido y siempre sería. Una verdad comenzó a germinar en su interior: su familia no solo necesitaba sobrevivir, sino que necesitaba recordar su llamado. ¿Qué es lo que el Señor desea revelar a través de nosotros? La pregunta se desató con fuerza, y el susurro del Espíritu del Altísimo parecía retumbar en su corazón. ¿Sería el regreso a su tierra el verdadero milagro o solo el principio del cumplimiento del plan eterno de Dios? Así, el camino que apenas comenzaba se extendía ante ellos como un mapa de promesas, un camino que siempre conduce al propósito divino. Otro misterio aguardaba, una revelación mayor que cambiaría la historia de su pueblo y el destino de todas las generaciones venideras. Mientras se encontraban ante el faraón, José sintió un súbito flujo de inspiración. Este sería el momento de presentar a su familia no solo como pastores, sino como los portadores de un legado divino. El faraón era un hombre poderoso, y su postura en los tronos de Egipto era inquebrantable. Sin embargo, había una luz en los ojos de José que era testimonio de una misión más grande, un llamado que resonaba en los cielos. «Oh, faraón», comenzó con voz firme, «hemos venido de la tierra de Canaán, donde el hambre ha golpeado a nuestra familia. Tus siervos se hallan aquí en busca de sustento, pero venimos también para traerte noticias de un milagro. Mi hermano, el que se creía perdido, ha regresado a nosotros». El faraón escuchó, sus ojos escrutando a los hombres ante él, tratando de discernir la verdad en sus palabras. Nadie en el palacio se atrevería a dudar de la autoridad de la estabilidad que José había traído. Un silencio reverente se apoderó de la sala, mientras los hermanos de José contenían la respiración, pues todo el peso de la historia de su familia pendía de la respuesta del rey. «¿Quién es este hermano que mencionas?», preguntó el faraón, su curiosidad avivada. «Benjamín», respondió José, alzando la mirada con un fervor renovado, «mi hermano menor, el hijo amado de nuestro padre. Dios nos ha traído a este lugar no solo por una cosecha temporal, sino por un propósito eterno. Nuestro linaje está destinado a ser una gran nación». Con cada palabra que pronunciaba, la verdad se volvía más ardiente en su pecho. El faraón, movido por un espíritu inesperado, asintió lentamente. «Si es así, este lugar podrá ser un refugio para ustedes. Que encuentren aquí lo que buscan, y que el Dios de sus padres los guarde». Las palabras del rey fueron como un alivio para la angustia que tanto pesaba sobre ellos. Sin embargo,
Una sombra de inquietud recorrió el corazón de José. Él sabía que lo que se había desatado era más que una simple ayuda humanitaria. A medida que regresaban a su hogar, una revelación se estaba gestando en el espíritu de José. Aquella noche, mientras los sueños se enredaban en su mente, recordó la visión que había tenido años atrás, cuando la gloria de Dios iluminó su vida a través de imágenes grandes y grandiosas. Se vio a sí mismo como el líder de una nación, rodeado de su familia, y comprendió que Benjamín desempeñaría un papel crucial en esta narrativa. ¿Está Dios preparando a Benjamín para algo más grande?, se cuestionó, intrigado ante el misterio divino que parecía envolver la vida de su hermano. Sabía que había un propósito tras su designio, un legado que esperaba florecer de la tierra de Egipto a la de Canaán, despertó con una certeza en su corazón. La hermosa promesa que Dios había formado con Abraham, Isaac y Jacob se manifestaría a través de cada uno de ellos. El tiempo se acerca, reflexionó. El destino de Israel depende de la fe y la disposición de todos nosotros para seguir el camino que el Señor ha trazado. Jacobo, su padre, había clamado por la restauración, el hambre había sido una prueba, y ahora su familia veía la luz en medio de la oscuridad. José intervino en su memoria, agradecido por el arrepentimiento que había habitado en él y en sus hermanos. Habían sido perdonados, sí, pero necesitaban más que eso. Necesitaban comprender la grandeza de su llamado. En ese momento, mientras contemplaba las estrellas del desierto nocturno, se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. El significado de Benjamín se tornarían como el faro, llamando a su tribu a la grandeza, y esta revelación resonó profundamente en su ser. Había una historia más rica que la que ellos conocían, una que se pulsaba a través de los latidos de su existencia, y así, un nuevo ciclo de vida se abría ante ellos. Mientras se preparaban para regresar a su padre y compartir la buena noticia de su provisión y promoción, la voz de Dios retumbaba en su interior, revelando que cada paso tomado por ellos era parte de un plan más grande. ¿Acaso el regreso no sería el inicio de un nuevo capítulo en la historia de su pueblo? ¿Qué aventuras les esperaban en la tierra prometida y qué liderazgo se forjaría a través de Benjamín? La pregunta se cernía como el fresco aroma del amanecer, recordándoles que el propósito divino no descansaba. Así, mientras se dirigían hacia su futuro, sabían que no eran solo hombres, sino instrumentos del Señor para el cumplimiento de su plan eterno. La familia de Jacob estaba destinada a ser la raíz de la salvación misma, y estaba claro que el abrazo de Dios estaba formando la historia que cambiaría el destino de generaciones venideras. En el corazón del palacio de Egipto, donde la luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas, la familia de Jacob comenzaba a entender que su llegada a este país no era solo por sustento, sino el cumplimiento de una promesa divina que resonaba a través de las generaciones. La conmoción del reencuentro aún reverberaba en sus corazones, y la grandeza de la obra de Dios estaba a punto de desatarse ante sus ojos. José, sintiendo el poder del propósito que lo había guiado hasta allí, se dirigió a su familia con un fervor renovado. Hermanos míos, dijo con voz temblorosa pero firme, hemos sido restaurados, pero debemos recordar que nuestra misión apenas comienza. No venimos solo en busca de alimento, sino como portadores de la promesa que Dios le dio a nuestro padre Abraham. Mientras sus ojos buscaban a cada uno de sus hermanos, una mezcla de emociones llenaba el aire. Benjamín, el más joven, miraba a su hermano con admiración y una nueva comprensión sobre el papel que debía desempeñar en la historia de su familia. Hermano, ¿qué debemos hacer?, preguntó, ansioso por ser parte de la obra de Dios. Debemos prepararnos, respondió José, su voz resonando en la sala como un tambor sagrado. La historia de nuestro pueblo necesita ser contada, y es en Egipto donde el plan de Dios se desplegará. Aquí seremos la raíz de una gran nación, y debemos estar listos para aquello que vendrá. Los hermanos, llenos de determinación, se unieron a la visión de José. ¿Qué debemos decir al faraón?, interrumpió Judá, sabiendo que cada palabra podría sellar su destino y el de su familia. José sonrió, recordando cómo el Señor había guiado su vida. Díganle que somos pastores, hombres de la tierra de Canaán que venimos en busca de sustento.
pero también debemos revelarle la verdad sobre nuestra familia, la historia de perdón y la unión que ha surgido de la tragedia. El faraón verá que no somos una carga, sino una bendición para su reino. Así, armados de fe, se dirigieron nuevamente ante el faraón. José tomó la delantera, su corazón palpitando de esperanza y confianza, sintiendo que este encuentro no era solo un acto político, sino un momento de restauración divina. Se postraron ante el faraón, que los miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Señor, venimos de la tierra de Canaán, buscando alimento en tiempos de hambre, comenzó José, su voz firme. ¿Quiénes son ustedes?, interrumpió el faraón, sus ojos afilados tratando de discernir la verdad de sus palabras. Soy José, el hermano de estos hombres, y hemos venido para ser parte de su casa. La justicia de Dios nos ha traído aquí, y les traemos la buena nueva, hemos hallado redención a través del perdón y, con nosotros, la esperanza para un futuro. El faraón, profundamente conmovido, se levantó de su trono. Dediquen tierras en Egipto para ellos, y que puedan prosperar aquí. Que vivan entre nosotros, y que todo Egipto se beneficie de su presencia. Las palabras del faraón resonaron como un canto celestial en los corazones de la familia. Sabían que eran más que inmigrantes, eran parte de un plan divino que los elevaría a la grandeza. Mientras regresaban a su hogar en Egipto, Jacob, que había estado ansioso por la liberación de su familia, sintió que la mano de Dios reposaba sobre él. Cuando escuchó la noticia de José, su corazón se llenó de gozo y lágrimas de gratitud brotaron de sus ojos. Dios ha sido fiel, susurró, y está cumpliendo su promesa en nuestros días. Así, la familia de Jacob se realizó en Egipto, floreciendo bajo el favorable abrigo del faraón. Benjamín, siendo el incrédulo portador de la esperanza que se manifestaba en su vida, se convirtió en líder entre sus hermanos. Cada día revelaba más del plan de Dios, que se extendía más allá de las fronteras de Egipto y hacia la tierra prometida. Con el tiempo, los hijos de Israel crecieron en número y fuerza, y sus historias comenzaron a entrelazarse como un tejido de vida que contaba del perdón, la redención y la promesa de un futuro glorioso. En las tierras lejanas de Canaán, la sombra tras la que había vivido Jacob y sus hijos se convirtió en un camino de luz y esperanza, preparando el terreno para las grandes naciones que de su linaje surgirían. Con el tiempo, el eco de la obra que Dios había iniciado entre ellos resonó, no solo en la historia de Israel, sino en la de toda la humanidad. Aquella unión en Egipto no era solo un destino, era un precipicio hacia la grandeza establecida por el Altísimo, y así, la historia de Jacob, José, Benjamín y sus hermanos concluye en las páginas del tiempo, recordándonos que aunque somos frágiles y a menudo caemos en el error, la gracia de Dios nos encuentra, ofrece su perdón y nos lleva hacia la grandeza de su propósito. Ahora, te invitamos a ser parte de esta historia constante. Necesitas suscribirte ahora. No pierdas de vista estas historias bíblicas que llenan el alma y transforman corazones. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a compartir estos relatos maravillosos. Cuéntanos tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final en los comentarios. Y sobre todo, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben escuchar esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la obra del Señor.